En el video pasado vimos qué cosas son los PLCs y para qué se usan en la industria. Pero aún nos queda una gran incógnita. ¿Cómo es que nos logramos comunicar con ellos para darle instrucciones y que estos cumplan su objetivo en la industria moderna de hoy en día? Los PLCs básicamente se programan para que estos tomen decisiones por nosotros y así se logre automatizar los procesos industriales. Pero ¿cómo rayos un PLC puede saber cuándo es que tiene que encender un motor, apagar una estera o leer un sensor? Todo esto, por supuesto, se hace a través de un lenguaje de programación con el que nos comunicamos con ellos. El lenguaje de programación original con el que se programaban los PLCs en la época en que se inventaron es algo totalmente diferente y fue algo muy revolucionario para su época. Imagina que es finales de la década de los 1960 y eres uno de los técnicos que trabaja en una planta de fabricación de automóviles. Entonces, por ese momento ya se estaba empezando a instalar PLCs en la industria para quitarse de arriba muchísimo cableado y muchísimos relay que habían entorpeciendo el avance de la industria. Pues traen un PLC y tienes que empezar a programarlo. Imagínate que en ese momento te digan, oye, tienes que programar esto en Fortran o en C, C++, no sé, los lenguajes del momento que habían por allá. Eso sería súper engorroso, tendrías que aprender un lenguaje de programación totalmente nuevo para ti. Eso iba a atrasar aún más la industria, por lo tanto los ingenieros que estaban trabajando con los PLCs en ese momento se dieron cuenta de que no podían tomar ese camino. Entonces hicieron algo súper revolucionario. Se pusieron a pensar, ¿qué es lo que saben los técnicos de hoy en día que trabajan en la industria? Pues los técnicos prácticamente trabajaban con planos eléctricos y mecánicos. Los desarrolladores entonces se dieron cuenta de que aquí había una gran posibilidad y en vez de forzarlos a aprender un nuevo lenguaje de programación, inventaron ladder. Ladder se traduce literalmente al español como escalera y es un lenguaje de programación que es una imitación de los planos eléctricos y de control. De esta manera fue una gran estrategia, pues no forzaron al usuario final a estar aprendiendo algo nuevo. Si ellos sabían sobre planos eléctricos, prácticamente iban a saber programar PLCs. ¿No fue algo súper inteligente? Elegante ejemplo de que un producto se adapta a las necesidades del cliente y no se fuerza nada en el proceso. Esto garantizó el éxito de este lenguaje a tal punto de que hoy en día, 60 y tantos años después, todavía sea súper relevante que los ingenieros y técnicos aprendan sobre este genial lenguaje de programación. Ahora te traigo una excelente noticia. Si ya sabes o tienes nociones de planos eléctricos industriales, pues prácticamente ya sabes programar PLCs. En lenguaje de ladder, por supuesto. Los códigos en ladder se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tal como leemos un libro de texto. En este mismo orden se van a ejecutar por el PLC. E incluso es increíble que un PLC sea capaz de leer miles de veces por segundo el código en esta forma, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero vamos a ver los contactos y las bobinas o coils. Estos van a hacer operaciones sobre estados binarios de entradas, salidas o de variables. Si esto te sonó a chino, no te preocupes, te lo voy a explicar para que lo entiendas sin ningún problema. Estados binarios, cuando me refiero a eso, significa que van a ser 0 o 1. Eso es lo mismo que decir que una luz está apagada, eso sería un 0, o encendida sería un 1. De igual manera para un motor, de igual manera para cuando presionamos un botón. Si presionamos un botón, pues puede que lo cableemos para que dé un 1 a la entrada del PLC, o mejor dicho 24 volts. Los 24 volts se consideran el 1 lógico y 0 volts pues el 0. Vamos a empezar por las bases de los planos eléctricos. Vamos a hacerlo bien rapidito.
Estos planos eléctricos normalmente se dibujan de esta manera. Voy a hacerlo tal cual como se va a ver en el ladder, en el código ladder. En estos planos, a la izquierda hay una línea vertical que le estoy poniendo la letra L para hacer referencia a línea. Vamos a decir de voltaje, ¿no? Y este aquí sería como el neutro, que sería otra línea vertical. Si conectamos algo acá, va a estar conectado a línea. Y si entre esto y esto que está acá, vamos a suponer que tenemos un bombillo, lo conectamos, ¿qué va a pasar con el bombillo? Se va a encender. Si ponemos en serie con ese bombillo alguna otra cosa, vamos a suponer un motor, esto quizás no tenga mucho sentido, pero es una representación, el motor se va a encender y va a empezar a girar. Ahora, ¿qué sucede si lo que hacemos es que rompemos este cable acá, lo abrimos? ¿Qué va a pasar? El motor se va a apagar y se va a apagar el bombillo. Circuitos súper básicos, ¿no? Es así como funciona. La electricidad deja de circular porque lo abrimos. Ahora, si ponemos un interruptor, mientras esté abierto el interruptor, no va a circular corriente por ninguno de estos dos. Si el interruptor se cierra, pues deja que pase la corriente y se van a activar el motor y el bombillo del ejemplo. Vamos a empezar a ver cómo es que funcionan con la misma idea los contactos y las bobinas. Ahora, supongamos que yo tengo un contacto. Contacto se representa así. Ahora, este contacto es normalmente abierto. Vamos a decir que el contacto se llama, voy a decir X1. Y al lado de acá voy a conectar una bobina y le voy a decir que la bobina es Y1. Estoy usando la terminología de los PLC click para que te vayas familiarizando con esta terminología de que se usa X para entradas y Y para salidas. Este contacto va a estar asociado a una entrada del PLC y esta bobina va a estar asociada a una salida del PLC. Si se activa la entrada, si la entrada lee un 1, se va a cerrar el contacto. Al principio el contacto está abierto. Como está abierto, porque es normalmente abierto, no va a dejar pasar corriente. Si no deja pasar corriente, aquí hay un 1, porque esto representa un 1. Está energizado. Pero una vez que está abierto, de ahí para acá no pasa ese 1. Entonces aquí tenemos 1 a la izquierda del contacto. A la derecha del contacto, como está abierto, va a haber un 0. Y ese 0 va a seguir por este cable y no va a energizar la bobina, que a su vez es la que activaría la salida Y1. Ahora, ¿qué sucede? Si X1 se activa, se energiza, le ponemos 21 volts a X1, a la entrada esa, él se va a cerrar, va a pasar al otro estado del contacto, se va a cerrar. Y ya en vez de tener 1, 0, va a haber 1, 1, va a pasar la corriente y va a energizar la bobina. Y la bobina va a sacar 24 volts. Ahora, si fuera un contacto normalmente cerrado, vamos a suponer que tenemos X2, le pusimos que es un contacto normalmente cerrado y va a sacar por la bobina la salida Y2. Este es normalmente cerrado. Normalmente cerrado significa que si no tiene nada, si no está activado, él va a estar cerrado. Como está cerrado al inicio, si esa entrada no recibe un valor de 24 volts, va a tener uno a la izquierda, uno a la derecha y ese uno va a seguir y va a activar la salida. La única forma de desactivar la salida es que X2 le entre por ahí 24 volts. Cuando se activa X2, va a pasar este contacto de cerrado a abierto. Como se abre, el 1 este que estaba a la izquierda ya no va a pasar a la derecha. Y por lo tanto la bobina no va a dar salida. Ahora, con esto podemos hacer operaciones sencillísimas. Tipo operaciones de álgebra de Boole. AND, OR. ¿Cómo se hace un AND? Yo por ejemplo, si yo quiero activar una salida que está conectada digamos, a una bombilla o lo que sea, voy a decir ahora Y3. Si tengo aquí X1 y X2 y lo pongo de esta manera, Y3 solo va a dar salida, a dar 24 volts,
si X1 y X2, por eso esto es un AND, si ambos se energizan, si ambos se activan con voltaje a la entrada en el PLC. Si X1 le entran 24 volts, se cierra. Entonces va a tener, a ver, lo cerré, pero realmente es normally open. Se va a cerrar, va a dejar pasar el 1 para el lado de acá, pero hasta que X2 no reciba voltaje, un 1 lógico, no se va a cerrar. Entonces el único momento en que va a energizarse Y3 va a ser cuando ambas sean 1, cuando ambas entradas estén activas. Si quiero poner un OR, en este caso vamos a suponer que es X3, también aquí creo una rama que va a haber activación de Y3 si una de estas dos condiciones se cumplen. Esto es un OR. Entre estas dos ramas hay un OR. Entre estos dos hay un AND. Entonces, si X1 y X2 están activos o X3 está activo, Y3 se va a energizar. Si queremos verlo más sencillo, aquí vamos a tener una activación, vamos a tener un 1, con que aquí haya un 1. Es decir, con que aquí este se active. Si este se activa, recuerden, esta línea vertical es como que el vivo, como la línea que siempre está energizada. Entonces aquí siempre va a haber un 1 a la izquierda. 1, si se activa, hay un 1 y ya es suficiente para que se encienda, se active Y3 y se escriba en la salida Y3 un 1.